Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Cortesía de Bebemundo. Hoy está con nosotros Felipe Hernández, técnico en urgencias, porque no sé si saben que durante las vacaciones se incrementan los accidentes en niños. Y les vamos a dar la lista y nunca hubiera pensado tu número 1. ¿Caídas? Bueno, hola Marta, ¿qué tal? Feliz que estés acá. Siempre contigo. Sí, mira, la balanza se inclina, se reporta que en tiempo de escolares las incidencias, y yo le llamo incidencias porque lo que vamos a hablar ahorita se pueden prevenir, se presentan con mayor lugar en las escuelas. Pero en este momento que los niños están en casa, que ya salen de vacaciones, o nos vamos a un lugar de vacaciones, ahí se van a inclinar las incidencias. ¿Cuáles son las 5 causas que hacen que un niño llegue a una sala de emergencia? Caídas. Y fíjate, estaba viendo las estadísticas del CDC, que es el Centro de Prevención de Accidentes en los Estados Unidos, y reportan más de 100,000 casos de caídas en niños de 6 a 14 años. Y por ejemplo, también depende mucho en el lugar donde te encuentres. O sea, estar en un brincolín sin supervisión, pues es obvio que esto puede llevarnos a caídas y fracturas, ¿no? Pero hay de urgencias a emergencias, eso es importantísimo. Una fractura es algo aparatoso. Para ti, si fuera tu hijo, sería una emergencia. Pero para el personal médico sabe que es una urgencia, te da tiempo. Una fractura no compromete inmediatamente la vida, a menos que esa fractura fuera una fractura de una extremidad, que el hueso salga y hay una hemorragia. Ahí lo que compromete la vida no es la fractura, es la hemorragia. ¿Sí? Pero desafortunadamente también vemos que en lugares donde hay albercas, ríos y mar, las incidencias de ahogamiento también se incrementan. No, pero espérame, quiero regresarme a las caídas. A ver, dime. Y me dijiste algo antes de empezar. Claro, estás en la vacación, los pisos están mojados, los niños están felices, todo el mundo tiende a correr y cuando corren, siempre se caen. Y tú le dices, fue un accidente. A ver, mencióname 3 accidentes que pudieras tener en vacaciones. Una caída, Ajá. un ahogamiento. Sí. Y un atragantamiento. Pues no son accidentes, esos son incidentes, porque las 3 cosas se pueden prevenir. Si ese niño que está en la alberca lleva sandalias que no son antiderrapantes, se incrementa el riesgo de que se caiga. Si el niño trae zapatos con las agujetas desamarradas, el que se llegue a tropezar también se incrementa, entonces se pueden prevenir. ¿Sí? Un niño que está comiendo y que está hablando, se está riendo, su riesgo de atragantarse se incrementa. Fíjate que quiero hacer la analogía con la industria de la aviación. Un avión vuela a 35,000 pies de altura. Tú cuando te subes a un avión raramente piensas que algo te va a pasar, porque el volar es el transporte más seguro. Sí, es más seguro. Pero ¿qué es lo que hace que sea seguro? Que no, ¿eh? No, es el más seguro, sí, estadísticamente. Sí. Claro. Pero a ver, dime, ¿hay posibilidades que un avión caiga? Sí. Siempre. Pero ¿qué es lo que hace que la incidencia sea menor? Hay mantenimiento, hay capacitación, hay práctica y eso hace que la incidencia sea menor. Ahora imagínate que vas a volar y ves que está el ojalatero enderezando el ala del avión. ¿Sí? El piloto está tomado y le están dando café para que se le quite lo alcoholizado. Y te vas a sentar y el avión, en lugar de cinturones, hay un lazo para que te amarres y la ventana está estrellada. La pregunta es, ¿se subirían en ese avión? Obvio no. No, pero en ese avión a veces estamos volando en cuestión de seguridad. Ajá. Te vas de vacaciones y lo que menos piensas, llevar un botiquín de primeros auxilios. ¡Ay, qué pésimo pensar en un accidente! Pero recuerda, nadie se quiere accidentar. Pero si no hay medidas preventivas, se van a incrementar. Y en un botiquín básico de primeros auxilios puedes tener aquello que puede mantener la vida. ¿Qué es lo que compromete la vida de un bebé, de un niño, de un adulto? 1, el que no pueda respirar. 2,
¿sí? Lo que sería la pérdida de sangre. Y 3, la hipotermia, o sea, la pérdida de temperatura. Por eso es muy importante en un botiquín de primeros auxilios, no el clásico botiquín de trauma que todos tenemos. ¿A qué le llamo botiquín de trauma? Al que ves en las empresas, el que está pegado en la pared y cuando lo abres es un trauma porque no trae nada de lo que realmente te va a servir para asistir a una emergencia. Ahora, mira, aquí tengo 2 botiquines, ¿sí? Este que es un botiquín muy pequeño, pero trae lo mínimo indispensable para salvarle la vida a alguien, ¿sí? Bueno, ¿qué le voy a meter a un botiquín? Es clásico que la gente me diga, ¿cómo armo un botiquín funcional? Pues lo primero es tener capacitación, porque un botiquín funcional de nada va a hacer la diferencia si no estás capacitado. ¿Quieres que te muestre mi botiquín que yo traigo en mi carro? Sí, a ver. Este es mi botiquín. No seas payaso. Bueno, Ese es una mi backpack, ¿Qué? No hombre. sea usted payaso. No, lo que pasa es que Ahí tengo traes que hasta ser... un desfibrilador. No, eso lo traigo en el carro. Sí traigo un DEA. Pero sería incongruente no traer un DEA sabiendo la alta incidencia. Ahorita en el maratón, del medio maratón, hubo una persona que sufrió un paro cardíaco. La pregunta es, ¿en un maratón hay posibilidades que alguien tenga un infarto o una parada cardíaca? 100%. Por supuesto. Entonces, ¿están preparados para tener el equipo? A mí me gustaría saber si hubo quien brindar RCP inmediatamente, si hubo un acceso a un desfibrilador, porque un paro cardíaco súbito tiene altas posibilidades de ser revertido si las personas saben cómo actuar. Me ha tocado un accidente que me tocó llegando aquí a la Ciudad de México. Cuando yo voy en carretera y veo un accidente y veo que ya hay ambulancias, ya no me paro, yo me sigo. Pero cuando veo que acaba de suceder como este caso, nos paramos. Primero, punto, recuerda, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tu seguridad. Primero tu seguridad, parar los autos. Y había una señora, sí, de hecho aquí en las estadísticas se mencionan que las incidencias en el auto, el no usar el cinturón de seguridad puede provocar lesiones muy graves. Era una familia que el autobús se frena y estos van y se impactan de atrás de un autobús. Los 2 de adelante traían el cinturón, los 2 de atrás traían el cinturón y la abuela que venía en el medio no se quiso poner el cinturón. Ella dijo que ¿para qué? Cuando chocan, la señora sale del parabrisas, se sale del carro, ¿sí? Traumatismos muy severos. Y entonces ahí lo que la estaba provocando la muerte era la asfixia porque tenía demasiadas secreciones. Entonces, en mi botiquín básico, si lo quieres describir, es una mochila, Chiquitita. una loncherita. Sí. Y aquí traigo mi perilla de succión, ¿de acuerdo? Esa es mi perilla de succión. Y esto me va a servir a mí para aspirar, ¿de acuerdo? Y esto podemos ¿Con tener... eso se puede aspirar sangre? Sí, o sea, tú tienes a una persona que tiene secreciones en gran cantidad, recuerda, ¿qué es lo primero que hago? Lo pongo de lado. Claro. O tengo a la persona que sacaron de la alberca o del mar. Y normalmente la mayor cantidad de agua se va al estómago. Entonces, cuando sacas a una persona, lo más seguro es que regrese el contenido gástrico. ¿Y qué hay que hacer? Ponerlo de lado y limpias la cavidad oral para que posteriormente, si no ventila, ¿qué va a requerir? RCP. Ventilación. Un ahogado va a presentar posiblemente, si lo sacaron rápido, un paro ventilatorio. Su corazón puede estar latiendo. Si fuera alguien muy cercano, pues yo doy ventilación de boca a boca, no está contraindicada. Pero ¿cuándo fue la última vez que dieron ventilación de boca a boca? Y los besos apasionados del fin de semana, esos no incluyen en la ventilación. Claro. Entonces, si tú nunca has dado ventilación, no sabes dar ventilación. Por eso es importante que si alguien no ventila, demos esta técnica de ventilación. Si el rechazo es el contacto, aquí traigo una mascarilla de RCP que me serviría para dar ventilación y dar ventilación de boca a boca. La vez que traje el maniquí, me agradó que cuando te dije, a ver, Marta, dale ventilación, ni lo dudaste. Claro. Tú no sabías si ese maniquí había sido utilizado. Lo que hiciste fue dar ventilación. Y eso habla que tú sí te atreverías quizás a dar ventilación. 100%. Claro, los A un maniquíes desconocido. están limpios, pero aquí lo que me Claro. importa, hay gente que piensa en ventilación y se rechaza. Bueno, Claro. hemorragias. En una hemorragia severa, No, y arterial. les voy a decir una pregunta. Dime. ¿Quién de ustedes sabría qué hacer si su hijo o cualquier persona enfrente de ustedes se está ahogando? El atragantamiento es una de las principales causas de discapacidad y O por muerte. agua o por un pedazo de pescado atorado en la garganta. Bueno, mira, hay que diferenciar. Cuando son líquidos se le llama ahogamiento. Ujú. Cuando es algo sólido se le llama Atragantamiento. atragantamiento. En un ahogamiento, ahí la perilla de succión y ponerlo de lado te va a funcionar. Ahí la maniobra para desobstruir la vía aérea no te funcionaría. Claro. Pero si la persona se atragantó, es importantísimo que hagan la maniobra de ejemplo, porque solamente tienes máximo 50 segundos. Busquen ahorita un video en Bebemundo, tenemos muchos,
de cómo se hace la maniobra de Heimlich para un atragantamiento. Y lo tenemos para adultos y para niños, lo hemos hecho. Exacto. Y qué hacer en caso de un ahogamiento. Exacto. Y entonces la base piramidal en un curso de primeros auxilios es mantener la respiración y la circulación. Segundo, el control de hemorragias. Pueden ser gasas, cualquier trapo te puede servir para detener el sangrado, pero una hemorragia arterial, tú recordarás que trajimos un simulador que salió sangre, que por cierto se te manchó tu ropa. Entonces, un torniquete como este que traigo es fundamental. Hoy los torniquetes, y desafortunadamente por los conflictos armados que se dan, se ha demostrado la importancia para la población civil el tener este torniquete. Claro. Este es un torniquete táctico que nos serviría y para una hemorragia arterial, inmediatamente tú solo te lo puedes colocar, ¿sí? Haces esto, presionas y le das vuelta hasta Claro. cerrar totalmente la llave. Buscando el cinturón de la bata, un amarrito. Voy para allá. No. Voy para allá. Muy El mal. sentido común y la lógica no funcionan si no tienen el conocimiento. En las películas, ¿con qué ves que hacen un torniquete? Normalmente. Un cinturón. Un cinturón de cuero. El problema de un cinturón de cuero es que tiene un punto máximo de torsión y eso va a ocasionar que no apriete totalmente. Entonces, un torniquete elaborado con un cinturón nunca te va a ser funcional, ¿sí? Aunque hay personas que están en contra de improvisar torniquetes, la mayor parte de la población no tiene un torniquete táctico. Entonces, en un curso hay que saber cómo improvisar un torniquete. Y el otro punto fundamental es esto. ¿Ubicas esto? Sí. ¿Qué Es es? una manta. Térmica, una sábana térmica. Esto es fundamental en un botiquín. Sí, parece un pedazo de papel aluminio enorme, pero es una sábana Es una térmica. sábana que cubre perfectamente a una persona de la talla de Rebeca, o sea, a un adulto Y totalmente. mira que no está Que fácil. es una sábana matrimonial casi, ¿no? Pero bueno. A ver, déjame tocar. Sí, no me claro. he tocado. Va para allá. Oye, Cuando- regresando del corte, Sí. bueno, terminemos rápido el botiquín. El torniquete, tijeras, traes una venda, traes vendas, la perilla. gasas, la perilla, que sería el equipo. Ahora, el material de curación, cualquier material de curación lo encuentras, lo puedes tener. Ahora, una curación te da tiempo, pero si hablamos de un atragantamiento, un ahogado o una hemorragia, no tienen tiempo. Ok, a ver, vamos con el primero. Bueno, relacionado a caídas. Ajá, claro, Obviamente, hay que considerar en bebés más pequeños el atragantamiento, claro, la asfixia. exacto. Ok, vamos con el primero. A ver, dime. Sale corriendo, el piso está mojado, se tropieza, se resbala, se cae para atrás, se pega en la cabeza. Bueno, primero, tu seguridad, porque si tú sales corriendo también, vas a caer y vas a caer sobre el niño. Primero, tu seguridad. ¿El niño está consciente o inconsciente? Si estuviera consciente, está llorando, sabes que está respirando y tiene pulso. Hay hemorragia, hay que detener el sangrado, ¿sí? Hay el clásico chichón. Bueno, tranquilo, mantén la calma. Si el niño está llorando, está consciente, está orientado, mantén la calma. ¿Qué hago con el chichón? Hielo. Hielo para desinflamar y estar vigilando al niño. Si ese niño empieza a tener problemas para hablar, de caminar o de repente vomita a distancia, es un niño que tiene que ir a un hospital. El niño está inconsciente, que es lo primero que tengo que garantizar, que respire y que tenga pulso. Si ese niño no respira y tú me dices, ¿por qué un golpe en la cabeza podría llevarnos a un paro respiratorio? Porque si el golpe hubo velocidad, puede ocasionar que el cerebro se dematice y esto podría provocarnos un paro ventilatorio. Entonces, si el niño no ventila, tendrías que dar ventilación. Obviamente vamos de una situación no crítica a otra más crítica, pero en ambos casos requiere asistencia. Bien, siguiente. Bien. El niño estaba comiéndose un pedacito de pescado, se atragantó y creo que se le metió una espina en la garganta, cosa que puede pasar. Claro, pero una espina, a menos que sea de ballena, no te va a provocar una obstrucción total. Si el niño te dice, te hace la seña y el niño está haciendo ruido, te indica que es una obstrucción parcial. Mantén la calma. No le des ni plátano, ni migajón, ni tortilla. No. Trata que el niño tosa. No lo saca, vámonos al hospital. ¿Por qué no hago la maniobra para desobstruir la vía respiratoria? Porque una espina de pescado nunca te va a provocar una obstrucción total. El riesgo sería que alguien, la tía, el abuelito, la persona que está con él, se le ocurra darle un pedazo de plátano o tortilla y pueden provocar una obstrucción total. Si la espina está en el conducto respiratorio, lo vas a reconocer porque cada vez que respira hace ruido, pero está respirando. No hagas maniobra, vámonos al hospital. Ok. Si el niño se está atragantando, es un atragantamiento total. Bien, no le está entrando. ¿Cómo lo reconozco? Es un niño que no hace ruido, no puede respirar y obviamente es una obstrucción que fue total. Me coloco por atrás del niño, meto mis manos entre su cintura y lo que voy a hacer con tu dedo medio, por favor, tócate el ombligo. Mira, ¿Vale? ven a dedo hacerlo medio. conmigo, ven a A hacerlo ver, voy a conmigo. hacerlo Vamos contigo. a hacer la maniobra, nada más habla muy fuerte.
para Claro. que tu audio llegue. Bueno. Y este video lo voy a subir a redes para que ustedes vean cómo se hace una maniobra de Heimlich. Bien, en el adulto, lo voy a hacer en el adulto y luego te mastigo los cabezones. Manos al cuello, cara de angustia y desesperación. No hace ningún ruido, es una obstrucción total. Auxilio, si me encuentro solo, me coloco por atrás, toco el esternón, bajo hacia el ombligo. Formo el puño, observa como si llevara el manubrio de una bicicleta, doblo el codo y lo coloco por arriba del ombligo. Quito el dedo, abrazo el puño, no lo voy a hacer real, Marta, pero vas a sentir la salida del aire. Jesus. ¿Sale? Lo hace Ahí fuerte. está. No lo hice fuerte. Casi me muero. Sí, claro. Y casi me muero. Oye, dime una Así cosa, es como Felipe. sale. Sí, dime. ¿Y cómo es con niños? En niños, lo único que vamos a hacer la diferencia es de que te vas a hincar al tamaño de niño. Si es un niño muy pequeño, te vas a hincar con la finalidad de estar a su estatura. Si yo soy alto y el niño es muy pequeño y trato de hacer lo mismo que te hice a ti, mis antebrazos se van a apoyar en las costillas. Entonces puedo fracturar las costillas. Entonces la diferencia en un niño de 1 a 8 años es que por lo regular el adulto se hinca atrás del niño para que quede en una posición de su misma estatura y hace la misma maniobra. La maniobra, si notaste, es un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Y lo que sacaste fue aire. Es importante no hacer la presión solo hacia adentro. Si tú hicieras la presión hacia adentro, lo que puedes Sacas el ocasionar aire nada es que más. no, que haces que la persona vomite. Y recuerda que la obstrucción está en el conducto respiratorio, no en el conducto digestivo. Es una maniobra efectiva, pero hay que saberla hacer. Y no sería lo mismo si fuera un lactante. Tenemos videos, ahorita se los posteo en Twitter, de cómo se hace la maniobra de Heimlich en adultos y en niños y en bebés. Y Exacto. vamos a estar en el máster y ahí las personas pueden practicar. Vamos a hacer estas dinámicas para que la gente lo aprenda. En el Máster Bebemundo que les dije la semana pasada que guardaran ese save the date es el 14 de octubre en el Palpalote Museo del Niño. Y ahí va a estar Felipe con todo su equipo dando clases de primeros auxilios. Así es, vamos a hablar sobre RCPs, lo que siempre hemos insistido, lo que es un DEA, porque es importante que la escuela de tus hijos tengan un DEA, un desfibrilador externo, y que los maestros estén capacitados en RCP y la maniobra para casos de atragantamiento, porque estas son las emergencias que no pueden esperar la llegada de una ambulancia. Ok. Mi hijo se ahogó en la alberca. Bien, primer paso. Si tú no sabes nadar, no te metas por el niño, porque la lógica de todo sería aventarse. Si tú no sabes nadar, entonces en lugar de un ahogado van a ser 2. Claro, todo el mundo diría, pero es tu hijo. Sí, pero lo primero es que si tú sabes RCP, sabes primeros auxilios, no te conviertas en víctima. Al niño ya lo sacaron de la alberca, ¿sí? Ya lo tenemos afuera, porque hemos visto que hay guardavidas y son personas que realmente se arriesgan. Saben técnicas de rescate, pero desafortunadamente los que yo he visto no tienen el equipo básico. Entonces lo que te quedaría, sacaron al niño y te das cuenta que el niño está inconsciente. ¿Qué es lo primero que vas a buscar? Que ventile y que tenga pulso. Si ese niño tiene pulso, pero no ventila, que es lo primero que se presentaría en un ahogamiento, hay que dar ventilación. Pero ves que la boca está llena de secreciones, ¿qué es lo primero que harías? Lo pones de lado, tu perilla de succión para limpiar y luego daríamos ventilación de boca a boca. En los niños se da la ventilación una vez cada 2 a 3 segundos. Ventilo, 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo. Una ventilación cada 3 segundos y esto lo hago durante 2 minutos y volvería a percibir que tenga pulso. ¿Dónde tocas el pulso? El pulso en un bebé se hace en el... A ver, tócate el conejo. Cuyo o lo que tengas. Ahora, a la cara y desliza tus dedos a la parte interna y haz presión. Okay. Y ahí vas a sentir el pulso del brazo, ¿de acuerdo? En un niño mayor se hace en el cuello. ¿Cómo palparías el pulso en un niño? Coloca tu dedo índice y dedo medio de la mano que quieras abajo de tu barbilla. Bien, ahora deslízalos a la mitad del cuello. Si tu mano es la derecha, recórrelo hacia el lado derecho. No gires la mano, nada más recorre tus dedos. No. ¿Qué mano tienes ahí? La izquierda. Entonces recórrelo hacia el lado izquierdo. Siempre va a ser hacia el lado donde tú te encuentres. Si en un lapso de 5, máximo 10 segundos no percibes el pulso, inicia maniobras de RCP, que es la combinación de compresión con ventilación. Si al niño que sacaron de la alberca está llorando, sabes que respira, tiene pulso, no voy a dar maniobras de RCP. Siempre un niño que tuvo una inmersión en agua dulce o salada debe de estar en vigilancia médica. O sea, voltearlo y empezarle a pegar en la espalda. Es un error, es la lógica para la mayoría de las personas, voltearlo como salsa cápsula y tratar de sacar el agua, ese es un error. Tienes que garantizar que respire. Tratar de hacer compresiones en el abdomen para que expulse el agua que tiene en el estómago. Recuerda que aquí la prioridad no es sacar el agua, porque la mayor parte del agua va a estar en el estómago. Lo primero que tengo que garantizar es que respire y tenga pulso. Si el niño no tiene pulso, las compresiones se hacen en el tórax.
¿de acuerdo? En el tórax, no en el abdomen. Si lo haces en el abdomen, vas a hacer que el niño regrese el agua y el contenido gástrico y el riesgo es que se broncoaspire. Es decir, que el contenido gástrico se va a los pulmones y eso va a complicar la situación. Bien. Todos tenemos que saber de primeros auxilios, de verdad, cuentavientes. Llevo 28 años diciendo esto junto con Felipe Hernández. A ver, ¿quieres hablar de... En el auto. En el auto, un accidente de tránsito. Bueno, primero, si van a salir de vacaciones, acuérdate del avión que te acabo de decir, que le estaba el ojalatero enderezando el ala del avión. En tu auto garantiza que esté en buen estado, ¿sí? Hay 3 factores que pueden provocar un percance automovilístico: el factor humano, el factor mecánico y el factor ambiental, ¿sí? Si tú tienes un auto que tiene llantas lisas, los limpiadores no funcionan y te encuentras que es tiempo de lluvia, obviamente tu riesgo se incrementa. Según todos los viajeros, todos deben de ir con el cinturón de seguridad. Si estás cansado, detente, descansa un rato y no conduzcas si estás agotado. Y finalmente, todo bebé debe de ir en su silla de traslado. Un bebé en los brazos, en un impacto frontal de 80 kilómetros por hora, es arrancado con una fuerza de 2 toneladas. Nunca vas a sujetar a un bebé en los brazos. Por eso la importancia de las sillas de traslado en los niños. Bueno, Felipe Hernández es el fundador de Grupo Salvando Vidas. Tiene un equipo muy grande de gente que se dedica a enseñar técnicas de urgencias para salvar vidas. Independientemente de que ustedes pueden ahorita entrar a bebemundo.com o a masterbebemundo.com e inscribirse a nuestro máster, que es el próximo 14 de octubre en el Papalote Museo del Niño, donde vamos a dar clases de RCP junto con y primeros auxilios junto con Felipe y su gente. Felipe puede ir al colegio de sus hijos, Felipe puede ir a su colonia, Felipe puede ir a su condominio, puede ir a su familia a dar los cursos de primeros auxilios. Y fíjate que ahora lo quieren reproducir. Estuvimos en Panamá en el Congreso Internacional que hubo de Cardiología y hicimos la demostración de lo que estamos haciendo en México, lo que hacemos con los medios de comunicación como el tuyo, y que es afortunado que ya lo están reproduciendo en otros lugares, porque esto sí funciona. Todos los medios de comunicación pueden ayudarnos a salvar vidas. Oye, hazlo en los gimnasios, perdóname. En los gimnasios, o sea, es una locura y es vergonzoso que en un gimnasio no tengan los suficientes recursos para... No, sí los tienen. Lo que no recursos físicos. Son indiferentes. Exactamente. Algo que estamos haciendo en las empresas, que si les interesa podemos manejar, conoce tu vulnerabilidad. Es llegar con un maniquí y hacer una evaluación para saber qué hubiera pasado si hubieran tenido un evento verdadero. ¿Sí? Claro. Lo podemos hacer. 100%. Vamos a hablar de qué se hace en un gimnasio. Para todos ustedes que van a gimnasios, bueno, ¿qué tienen que asegurarse? Que tenga su gimnasio y que sepa hacer su gimnasio. ¿No te conté la historia de mi tío? En caso de que a ustedes les pase algo, vamos a hacer eso. ¿Y el caso de tu tío? Conocí a alguien que estuvo ahí. ¿Que se murió? Estuvo ahí y me platicó cómo estuvo. Y te das cuenta que no estuvo en un lugar altamente... En ese avión, con el ojalatero que enderezó el avión, en ese avión estaban en ese... Y es un gimnasio muy reconocido. Muy reconocido. Muy reconocido. Bueno, les doy los datos de Felipe Hernández. Es salvandovidas.com. En el Face. Pueden mandar un WhatsApp a 55 27 30 10 37 o gruposalvandovidas@gmail.com, Grupo Salvando Vidas Oficial en Instagram. Así es, Marta. Gracias, querido. Cuídate mucho. Un placer. Hasta luego. 11:20 de la mañana en W Gracias, Radio. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Bueno, nos viene a informar mi queridísima Rebeca Muñoz. Ya saben que es nuestra coach y especialista en inteligencia emocional, autora del libro Elige Positivo y directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, que no es lo mismo ser eficaz que ser eficiente. Y hay gente que es eficiente y eficaz. Ese es el punto. Poquitas, pero sí las hay. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes qué? Es que hoy cuando venía para acá decía, ¿qué tema podemos tener que todo mundo se sienta involucrado, que no haya excluido, ¿sabes? ¿No? Y sobre todo el tema de eficiencia y eficacia implica el uso de tu tiempo.
que alguien nos llegue ahorita en redes sociales que diga, no, yo domino el tiempo, jamás he dicho, no, hombre, no tengo tiempo, no he hecho A o B porque no tengo tiempo. Yo creo que ese es un tema, de hecho, en coaching frecuentemente muchísimos ejecutivos llegan a decir, algo que tengo que aprender a hacer es administrar bien mi tiempo. Yo siento que yo administro muy bien mi tiempo. Yo pésimo. Tú pésimo. Te voy a decir una cosa. Y ya me di Rebeca cuenta de sí, algo todo horrible. el día me dice que no tiene No tiempo. tiene y tiempo. yo digo, ¿pero cómo? Pues es que no tengo, yo No creo que tengo. ¿Y sabes qué también? Toda la parte creativa, y no es broma, empieza en la noche. Está cañón. Hay que asignar el tiempo. Pero es que, te voy a decir una cosa, todos tenemos tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. Nada más Sí, que lo sí, sí. administramos mal. Es decir, para comenzar la frase está mal, no tengo tiempo, no. Tendremos que decir, no sé administrar mi tiempo para que me alcance el tiempo para hacer mis cosas. O no sé cómo, o sabes que no sé cómo priorizar mi tiempo. Ah, ese es otro boleto. Yo hace 1 mes y medio que empecé a entrenar todos los días con Einar, mi entrenador, decía, híjole, es que ¿a qué hora voy a hacer eso? Encontré la hora, Claro. pero something's gotta give. Claro, por supuesto. Something's gotta give. Por supuesto, o sea, es ¿No? toda decisión tiene un costo de oportunidad. Si eliges A, pues dejas de elegir B, punto, ¿no? Este es el tema. Pero, a ver, a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo soy desordenado desde siempre, ¿sabes? Y entonces yo soy así. Y son muy buenas excusas, lo hemos platicado muchas veces, que usamos excusas para no cambiar y no gestionar. Pero, por ejemplo, si veamos si hay alguna queja repetitiva en ti o, por ejemplo, en tu entorno, tu mujer, tu marido, tus hijos, siempre llegas tarde a la escuela por tus hijos porque, ay, estaba en el súper, ay, el tráfico, ay, no sé qué, la amiga que, ay, voy tarde, pero llego 10. No, todo el mundo Sí, conocemos siempre de esos. hay gente a la que el tiempo le gana No, la vida. Y siempre sabemos de, no, perenganita, sabemos que va a llegar tarde. Nada, eso es una excusa padrísima de esa persona para no cambiar. Ahora, uno de los secretos importantes para una persona exitosa y próspera, incluso hablando monetariamente, o sea, en libertad financiera, son 2 cosas. Priorizar y tener claro el foco hacia dónde va. Punto. Solo con esas 2. ¿No? Es decir, ya saben, mi frase favorita de la vida es, donde no hay orden, no hay progreso. Y tenemos que poner orden. ¿Qué pasa con la gente que sí les alcanza el tiempo? Que es la gente que sí sabe priorizar. No es que tengan más capacidad, que tengan 2 cerebros, 4 manos, nada. Simplemente tienen foco y saben priorizar que va 1, luego va 2 y luego va 3. Ahora, voy a tocar un punto que todos aquellos que nos están escuchando y que son responsables de gente en una organización, que son jefes, puede ser que haya personas que sean muy buenas ocupando muy bien su tiempo, pero que generen que los demás no. Este es otro punto. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Sí. Sí, es decir, hay personas que son muy buenas con su tiempo, ¿no? Yo conozco head managers, gente que administra equipos grandes, que ellos pareciera que siempre van en tiempo, pero hacen que sus colaboradores tropiecen, que hacen que pierdan tiempo, ¿no? Porque tampoco saben priorizar su gestión de las demás personas. Y no solamente hablo de la vida profesional. Hay mamás, hay papás que lo hacen, ¿me explico? Hay familiares que te hacen perder el tiempo, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar del tiempo? No solamente un tema del orden. Porque, por ejemplo, la distancia la medimos en kilómetros, en metros, el peso en, no sé, gramos, kilogramos, ¿no? ¿En qué mides la vida? ¿Resultados? En tiempo. En tiempo. ¿Qué es la vida? Sí, Tiempo. sí, claro. Entonces, cuando dices, estoy perdiendo el tiempo, es que no tengo tiempo, estás perdiendo tu vida. Entonces, me parece que es una reflexión desde un punto de vista ya diferente, ¿no? Cuando dices, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Es que estoy haciendo con mi vida. Y entonces, yo creo que sí, vale mucho la pena comenzar a ponernos orden en el tema de usar el tiempo de una manera eficaz y eficiente, porque Marta sí se puede, por supuesto que se puede. Claro, ¿no? güey. Y aparte te digo una cosa, no sé si ustedes se quedaron reflexionando también en la cantidad de babosadas en las que uno pierde el tiempo. Cállate. Vida. Kelly Wearstler, una diseñadora muy famosa de interiores de Estados Unidos, algún día leí un artículo de una entrevista de ella y dijo algo que dije, mira, yo lo estaba haciendo sin darme cuenta. Ella dijo, yo de lunes a viernes no tengo ningún tipo de vida social, no tengo tiempo para ver a mis amigos, ni para estar hablando con mis amigos. Porque de lunes a viernes yo estoy enfocada en desarrollar mi negocio. Uh-huh. Claro. Tiene muy
clara la prioridad de que de lunes a viernes claro. su chamba es lo más importante. Punto. Y no va a estar perdiendo el tiempo yéndose a comer el miércoles con sus amigas de 2 de la tarde a 6 de la noche. Claro, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Recuerda, incluso arrancábamos hoy con eso. Hay un costo de oportunidad con eso. No tienes 5 minutos, Marta. Vamos rápido a desayunar. No tengo tiempo para eso. Claro. Miren, llegan muchas invitaciones a mi oficina. Y mucha gente le pregunta, por ejemplo, a Juan, oye, me imagino que debe de ser súper complicada la vida con Marta, porque se la han de vivir en eventos, de fiesta en fiesta, inauguraciones, en cortes de listón, claro. en exposiciones. Y le dice Juan, Marta no va absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Déjate el tiempo. Claro. Porque yo necesito guardar mi energía. Claro. Para las cosas que son importantes, claro. Y no perder mi energía en el corte de listón, en la inauguración y en la presentación de otra cosa. Claro, por supuesto. Claro. Or interest. Claro, por supuesto. Y hoy también vamos a hablar de 2 conceptos más. Aparte de efectivas y eficaces, vamos a hablar de 2 conceptos más importantes y urgentes. Y en donde urgente tiene que ver con caducidad e importante con significado. Entonces, si estás comenzando a priorizar tu uso del tiempo con cosas eficaces y eficientes, que ahorita vamos a platicarlo, y urgente e importante, entonces claro que comienzas a tener hay estructura y orden para decir, esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Recuerden que todo este tema, que ojalá y ahorita ya hay alguien que diga, híjole, creo que yo tengo que aprender a hacerlo, requiere de voluntad para hacerlo. Y recuerda que voluntad es la capacidad que tiene una persona para administrar su propia conducta. Y ahí es donde muchas personas claudican. Claro. Porque dicen, ¿cómo no voy a ver a mi amiga? No, ¿cómo? O sea, un cliente me invitó a cortar un listón. ¿Cómo? Pues no, porque no es mi prioridad, porque no es importante y menos va a ser urgente. Claro. Totalmente. Pero me encanta lo que dices. Lo importante es lo que tiene significado, lo urgente es lo que tiene caducidad. Y creo que en la vida, la gran mayoría pasan reaccionando a las cosas que son urgentes. Y poniendo de lado lo importante. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Llega tu hijo a quererte contar cómo le fue hoy en la escuela. Uh-huh. Y en eso suena tu celular y te das cuenta que es tu amiga que se está divorciando. Tu amiga es lo urgente, tu hijo es lo importante. Es correcto. Uh-huh. Y para no perder la llamada, mandarías a tu hijo a sentarse en la mesa 5 minutos para tomar la llamada de tu amiga, que adivinen qué, no es importante, solamente es urgente. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Enfocamos enfocamos a la caducidad y no al significado. Claro. Y aparte, para ir comenzando a agarrar como más músculo en el tema, hablando de efectividad, parecieran palabras iguales, pero no son. Efectividad se refiere a hacer las cosas correctas, ¿ok? Me voy a enfocar a hacer las cosas correctas. Y eficiencia habla sobre hacer las cosas correctamente. A ver, ¿otra vez? Efectividad, pongan atención, efectividad se refiere a hacer las cosas correctas. Voy a enfocar a lo que correctamente tengo que hacer, debo de hacer. Y eficiencia es hacerlo bien. Entonces estoy haciendo... Que ahí es donde siento que todo mundo se hace bolas. ¿Será por eso que no priorizan bien su tiempo? Sí, claro. Claro, el tema es, están enfocados a hacer cosas que no son las correctas, porque no hay una dirección clara de hacia dónde quiero ir, y sin eficiencia, es decir, las hacen mal. Las hacen mal. Nada peor que hacer lo que no es importante y hacerlo mal. Exacto. Eso es el acabose. ¿Estás de acuerdo? Es el acabose, por supuesto. Claro. Entonces, por ejemplo, te digo una cosa, ¿qué sucede en el ámbito profesional, no? Hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer, o sea, no tiene una efectividad. Porque yo creo que mi prioridad es esta. Y digo, no, chaparrito, eso no era lo que tienes que hacer. O sea, sí, pero no ahorita. Entonces, no tiene significado, tiene caducidad, pero no tiene significado, no es lo correcto y aparte lo hace mal. Claro. No, pues entonces comienza el retrabajo y pérdida de tiempo. Recuerda que todos nosotros somos medidos en las famosas 2 R's. Resultados y rentabilidad. Resultados y rentabilidad. ¿Qué quiere decir resultados? Cumplir. Resultados es tener el programa número 1 de la radio en todo el cuadrante, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y rentabilidad quiere decir cómo llegas a eso.
bien, con estructura, con gritos y sombrerazos, o fluido y todo va muy bien, en orden y en paz. Así no es, Rebeca. Bueno, ahorita venimos, Perdóname, sí, tengo que tener estructura y a veces la tengo, a veces no. Necesito un equipo con estructura, nada más. Bueno, te digo una cosa, qué importante lo que acabas de decir. Ujú. La eficacia y la eficiencia. Exacto. Entonces, si no tienes rumbo hacia dónde quieres ir, como incluso, o sea, no piensen que esto es un tema profesional, incluso en tu casa, como mamá, como papá, como amigo. O sea, si no estás haciendo las cosas correctamente para irnos a comer un fin de semana con los amigos, una carne asada, entonces te pedí sirloin, no que trajeras salchichas. Mira, la gente O sea, que ¿qué te somos pasa? eficaces y eficientes, Ajá. tendemos a usar mucho esta frase. No, hombre, eso ahorita no. Por ejemplo. Sí, pero aplican restricciones. Es Eficiencia es es- hacer bien las cosas. Eficacia, hacer lo correcto. 5 planos, todo el mundo. A ver, otra vez. Ahí te va. No, por eso. Efectividad, Eficacia. eficacia, habla sobre hacer las cosas correctamente. O sea, bien, a la primera, ¿ok? Bien hecho, ¿ok? Eficacia, bien hecho. Efectividad, lo correcto, lo que tendrías que hacer en ese momento. Lo que tienes que estar ¿Ok? haciendo. Claro. Lo que tú decías hace ratito. No tienes que estar haciendo eso. Exacto. Es decir, eso no es efectividad. Está perdiendo efectividad. ¿Ok? Y entonces, a ver, uso del tiempo, la diferencia entre activo y productivo. Esto es increíble, porque mucha gente que es poco efectiva, Ujú. ¿ok? Se la pasa corriendo todo el tiempo. O sea, va, sube, corre. Imagínate, no sé, una persona que está, no sé, en ventas, haz de cuenta, ¿no? Entonces corre, hace un presupuesto y va y una llamada y el WhatsApp y tiene una junta y tiene otra, no sé qué hablar. Se la pasa corriendo todo el tiempo. Eso es un uso del tiempo activo, o sea, activamente está usando su tiempo. Pero el uso del tiempo que es productivo es lo que realmente está haciendo para poder producir correctamente lo que tendrá que hacer. Entonces, imagínate que el jefe de esa persona llega y le dice, oye, te vi súper movido el día de hoy, ¿qué tantos negocios hiciste? No, pues ninguno. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? No, o sea, es que mira, mandé un correo, atendí no sé qué, pero mandaste esa propuesta. No, es decir, es un uso del tiempo poco productivo, pero muy activo. La gran cantidad de las personas tiene un uso de tiempo activo y no productivo. Es decir, no puede ser productivo el uso de tu tiempo si no sabes qué es lo que tienes que hacer. Por eso tenemos que usar productivo con efectividad. Insisto, efectividad es hacer las cosas correctas, lo que tienes que hacer. Y entonces, si te dedicas a hacer eso, comienzas a ser productivo. Tienes un uso de tu tiempo productivo. Si no sabes qué es lo que tienes que hacer, normalmente vas a tener un uso del tiempo muy activo, poco productivo. Muy activo, poco productivo. Entonces, ahí comenzamos a usar estos dos términos, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ser como una evidencia de un uso del tiempo muy activo que le puede suceder, yo creo, prácticamente al 90% de las personas que nos están escuchando? Es que dicen, no, ahora sí ya voy a poner mis objetivos de esta semana, sí o sí, esta semana tengo que sacar A, B, C, D, u hoy, por ejemplo, ¿no? Acaba la semana y dices, ¿qué hubo con tus pendientes ya? No, pues no. ¿Pero por qué no? No, es que tuve una junta que no tenía planeada. Es que no sé qué, es que se me fue la vida y no lo pude usar. Es que estás administrando tus cosas con un tiempo activo y no productivo. Es decir, foco es importante hacer lo que tienes que hacer. Insisto, por favor, la gente que nos está escuchando ahorita y que no está en un ambiente profesional, no creas que eso los exime. O sea, Claro. Por supuesto que no. Una mamá, por ejemplo, no, esta semana tengo que ir a comprar no sé qué, tengo que hacer la cita con el pediatra, tengo que a comprar whatever, el regalito de la fiesta de la. Y pasa, llega el sábado, ¡ah! El regalito, me voy a la fiesta ahorita y no compré el regalo. No es posible, los chamaquitos se me olvidaron. Un uso del tiempo activo, no productivo, ¿ok? 100%. O sea, no exime a nadie, no es un tema profesional, lo que quiero que vean que este tema nos incluye a todos de alguna forma y al más trucha se le va la liebre, ¿ok? Claro. Entonces, un uso del tiempo productivo se evalúa qué tantos objetivos y metas estás cumpliendo. O sea, si alguien quiere decir, ok, voy a hacer qué tan productivo uso mi tiempo, más o menos digan, ok, lo que yo dije que iba a hacer en un mes,
un 80% de eso sí lo cumplí. Bueno, tienes un uso del tiempo bastante productivo. No es que no llegó ni al 50%, bueno, tienes un uso del tiempo en activo, o sea, siempre acabas cansado, acabas cansada, pero sin cumplir las metas y los objetivos que tendrías planeado para eso, ¿ok? Entonces, la intención es poder mutarnos de un uso de un tiempo activo a uno productivo. Y entonces, ya hemos hablado de estos cuatro conceptos, ¿ok? Efectividad, recuerden, se refiere a hacer las cosas correctas. Eficiencia habla sobre hacer las cosas correctamente. O sea, diría, mi papá decía él que era un hombre muy dichoso porque se sabía muchos dichos. Y entonces él decía, una sola vez más vale mejor que repetir. 100%. Y es eso. Entonces, mejor tárdate un poquito más, pero hazlo súper bien a la primera. Incluso, esa es una muy buena técnica que les puedo sugerir a todos aquellos, por ejemplo, un cierre de mes que todo el mundo odia, no sé, un reporte que tengas que hacer que a veces es fastidioso. Si te cae gordo hacer eso, concéntrale 5 o 10 minutos más, pero hazlo súper bien para que solo tengas que hacerlo una vez. Claro. O como dicen, que el deadline no mate la calidad. Exacto, por supuesto. ¿No? Pero bueno, en fin. Muy bien. Entonces ya llevamos esos 4 conceptos, ¿ok? Ahora vamos a 2 conceptos más. Urgente e importante, que ya hablábamos. Urgente, caducidad, importante, significado, ¿ok? Y vamos a hacer, imagínate, vamos a jugar con estas dos como si fuera una gráfica, en donde en un cuadrante que está en la parte inferior del lado izquierdo, son cosas que no son urgentes y no son importantes. Imagínate que ahorita les voy a entregar 4 cajas que me encantaría que toda la gente que nos esté escuchando pudiera comenzar a poner en ellas todas sus actividades. Y para esto, déjenme ser un poco Miss el día de hoy. Digan, hagan un listado de todos sus pendientes, desde el más sofisticado y trascendental hasta el más simple, ¿ok? Y ya que hagan ese listado, van a ir poniéndolos en estas 4 cajas. No urgente, no importante. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades que al ejecutarlas, al dejar de hacerlas, te dejan una sensación de pérdida de tiempo. Por ejemplo, ¿para qué fui a esa junta? No hice nada. ¿Para qué vine esta comida de la tía Chuchita? Claro. Mejor me hubiera quedado en mi casa haciendo esto. ¿Para qué me desvelé viendo una serie que estuvo re mal? Tengo sueño ahorita. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué fui ese corte de listón? ¿Con qué objeto? Por ejemplo, no urgente, no importante. No caduca, no tiene significado, ¿ok? Ahora vamos a movernos sobre la línea inferior, que vamos sobre la importancia. Fíjense bien, estoy hablando de un cuadrante. Me voy ahora al cuadrante del lado derecho, en donde son cosas que sí son urgentes, pero no son importantes. Sí son urgentes, no son importantes. Es decir, van a caducar, pero no tienen mucha relevancia, no tienen mucho significado. Imagínate que quieres participar en una rifa y ya están por cerrar la urna. Ay, bueno, a ver, córrele y en una de esas me las voy a sacar, ¿ok? Entonces, pues tienes que correr para hacer eso, pero bueno, no es necesario que tú las hagas. Actividades que están en este recuadro, quiere decir, puedes pedir ayuda, puedes delegarlas. Imagínate que hoy en la noche tenemos, no sé, una cena y yo me comprometo a llevar el pastel, pero ya veo que estoy priorizando mi tiempo y no me va a dar tiempo, es decir, no voy a hacer lo correcto, no voy a ser efectiva en el uso de mi tiempo. Entonces, por ejemplo, te digo, oye, toca ya, no seas mala, ya que vas para allá y que vas a pasar por la panadería, toma el dinero y ayúdame a comprar el pastel. Es decir, pedí ayuda, cumplí mis objetivos, están en tiempo y forma, pero no lo hice yo. Hay alguien más que me está ayudando a cumplir mis objetivos, ¿ok? Puedo delegar o pedir ayuda, ¿ok? Me voy a mover ahora a unas situaciones en donde no son urgentes, pero sí son importantes. Este es el recuadro, Marta, en donde todos debiéramos de vivir al menos un 60% de nuestro tiempo. Así sería como el ideal, 60, 65, por ahí. Cosas no urgentes importantes es el recuadro de la planeación. El recuadro en donde yo estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer, lo estoy haciendo en tiempo y forma. Incluso, fíjense bien, puedes planear en tu agenda diaria un momento para tomar un descanso. Entonces, imagínate que yo te digo, yo de 12 a 12:30 me voy a ir a rascar la panza y a picar los ojos. Si yo lo hago, pero escúchame una cosa, si yo lo planeo, el uso del tiempo para rascarme la panza y picarme los ojos está planeado. Estoy haciendo las cosas de mi agenda conforme está planeado, en tiempo y forma. Entonces, incluso los momentos de descanso pueden estar en este recuadro, ¿ok? Imagínate que, vamos a organizar nuestra cena de fin de año. ¿Es urgente, importante hacerlo ahorita? Pues no. O sea, porque no va a caducar. ¿Es importante incluso hacerlo ahorita?
Pues no tanto, pero bueno, podemos ir comenzando a hacer un esbozo y lo vamos trabajando poco a poco. Es una situación que esté en no urgente, sí importante, ¿ok? Y finalmente vamos al recuadro en donde todo el mundo vive, sí urgente, sí importante. Claro. Sí urgente, sí importante. O sea, todo el Marta, mundo vive ahorita ahí. que se hizo ese momento de tomar a fuerza sus cosas de ejercicio y todo, para ella es importante, no es urgente. No, era urgentísimo. No. Créeme. Lo puso en el recuadro de importante. ¿Dónde lo ubicas? Lo pones en el de importante. Lo puse en el recuadro de es urgente y es importantísimo. Te voy a decir una cosa, pudiera estar en ese recuadro e incluso en el no urgente, sí importante. O sea, dijeras, es que tengo que bajar para mañana 5 kilos porque No, voy a tener no. una operación. Exacto, no hay caducidad. Ahí Sí, está. No tiene caducidad. Exacto. Pero the clock is ticking. That's honey. right. Pero The esta- clock Pero is es ticking. importante, Ok, no es urgente. pero vas avanzando. Por ejemplo, que eso sí es urgente, es importante. Todo mundo, esta frase me encanta porque todo mundo seguramente lo ha escuchado alguna vez. ¿Para cuándo era esto? Era para ayer. Y esa es la frase así como, uy, qué urgente. Lo único que está evidenciando eso es una muy mala planeación, personas poco efectivas y poco eficaces. Así que qué oso que lo estén diciendo, ¿ok? No presuman eso, porque no está padre, ¿ok? ¿Qué son cosas sí urgentes, sí importantes? Cosas que están a punto de caducar. Ujú. Importante, es decir, tú no las puedes delegar, no puedes pedir ayuda, porque ya no hay tiempo para, a ver, tú ve por el pastel. Ya no hay forma, o sea, ya está a dos de caducar, tú tienes que hacerlo, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay gente que me dice, es que todo urge. Entonces, ¿ahora qué hago? Porque todo urge. Y parece una muy buena excusa para no actuar incluso. Entonces, bueno, desde lo urgente e importante voy a poner un ejemplo que es bastante burdo, perdón por el ejemplo que voy a poner, pero es que de verdad no se me ha ocurrido otro que sea más burdo para poder priorizar. Lo que estamos haciendo es priorizar. Imagínate que tú tienes que tomar un avión, no tienes más dinero, o sea, para, si pierdes el avión, no lo puedes volver a comprar otro vuelo, porque no tienes dinero, no hay presupuesto, es el único avión, tienes que tomar ese avión sí o sí, ¿ok? Y te mueres de ganas de ir al baño. Te mueres de ganas de ir al baño. Todo es urgente y es importante, sí, porque el avión está a punto de cerrar la puerta y tú no aguantas, ¿ok? Sí. Todo es urgente y importante. Dentro de ese recuadro de urgente y importante tienes que volver a priorizar. ¿Qué quiere decir eso? Es, bueno, seguramente si priorizas bastante bien, bueno, corres al avión y entrando al avión, entonces vas al baño. Entonces, eso se llama priorizar dentro de lo muy urgente y muy importante. En este recuadro viven las papas calientes, el ya, como sea, ya sácalo, ya manda el reporte, ya, bueno, ni modo, así se fue. Entonces, normalmente lo que está en este recuadro de sí urgente, sí importante, Ajá. lleva a que haya poca efectividad y haya poca eficiencia. O sea, De acuerdo. normalmente recuerden que la prisa se atropella a ella sola. ¿Y entonces cómo pone orden uno? Fíjate bien, ahí te va. Primero es hacer un listado con todos tus pendientes. No mentalmente, no digan, sí, ya los tengo en la mente. No, apúntalos. Ya sabes que yo como coach amo que escriban. Entonces, no es mentalmente, sino hacer una lista a mano. Y recuerden que el punto es que ya que lo tengas aquí, vas a comenzar a ponerlos en estas 4 cajas que te acabo de dar. Ajá. Vas a identificar de cada uno de ellos qué es importante, qué es urgente, conforme a las definiciones que acabamos de dar. El tercer punto es resolver, vas a tener que comenzar por los que están a punto de caducar, punto. O sea, sí urgente, sí importante, sí urgente, no importante. Eso es lo primero que tienes que sacar. Deja de hacer todas aquellas actividades que están en no urgente, no importante, como por ejemplo el uso de las redes sociales. Ujú. Te hacen perder muchísimo tiempo. Ese es un gran robatiempo. Y por otro lado, por supuesto, es adoptar un hábito de comenzar a revisar tu agenda de una manera mucho más efectiva. La gente exitosa financieramente hablando, la gente que tiene muy buenos resultados, acostumbran ver su agenda una noche antes o por la mañana asignan un tiempo importante, al menos 15 minutos, para poder revisar su agenda. Y finalmente es seleccionar de manera permanente todos los inputs que te lleguen para poder seleccionar tu tarea. ¿Ok? Padrísimo. Bueno, De pues eso así se las trata. cosas. Si ustedes necesitan un coach en la vida, como claramente lo acaba de pedir Rebeca, porque dice, es que como yo no soy estructural, yo necesito un equipo que tenga estructura No, abajo de mí. lo dije mal. O sea, No, lo necesito. dijiste pésimo. Lo dije pésimo. No soy estructurada. Necesito gente más estructurada y, Para que te ayude a tener estructura. por ejemplo, claro, Un para que me coach, ayude. un Un coach, coach un para que me ayude a coach, tener por estructura.
O sea, Claro. alguien que haga la lista, porque es taca, 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 pero la lista mía está desordenada. Bueno, Alguien te me la vamos a ordene. mandar a coaching Alguien que con me lo Rebeca. ordene. Alguien que me Te ordene. vamos a mandar a coaching con Rebeca Bueno, para que hagas tu orden. Yo orden, muy bien. ¿Dónde te encuentran, Rebeca? Oye, en Instagram, @Rebeca Munoz Cornejo, y en Twitter como mcoachr. Este próximo sábado tenemos un gran curso en Querétaro, Club de Industriales, así que ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Podemos ir? por supuesto, vayan al muy bonito Querétaro. Por supuesto, ahí tenemos toda la información. Si me quieren mandar un WhatsApp al 442-489-4534, 442-4894-534. Ahí estoy, este próximo sábado, 22 de julio, todo el día estudiando sistema de creencias y cómo ser efectivo y exitoso en los negocios. muchas gracias. Y si alguien necesita que lo coaches, ¿dónde te encuentran? En Rebeca M Coach R y también rebecamc.com. Gracias, Rebeca. Las quiero. Un placer tenerte. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Ahora sí, Mario Citalán. Mario es experto en el tratamiento de adicciones, pero aparte tiene 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental. Es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y vamos a hablar de la diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento, que pareciera que son lo mismo, pero no es igual. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Pues muy emocionado, contento y con una sensación gratificante de estar el día de hoy contigo hablando de esto que es el día a día de todos los seres humanos, precisamente emocionarnos, sentir, y que definitivamente son situaciones que se utilizan como si fueran sinónimos, como si fuera lo mismo. Claro. Pero sí hay una gran diferencia y creo que esto va a ser muy interesante que lo platiquemos el día de hoy, porque entender la diferencia hace también un gran proceso para mejorar nuestra toma de decisiones, Marta. Pero fíjense qué chistoso. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, es que me da un sentimiento o estoy súper emocionado? ¿Cuál es la diferencia y por qué usamos esos adjetivos de dos maneras diferentes? Fíjate que la emoción es un elemento básico de los seres humanos que nos permite tomar decisiones y al final de cuentas también es un mecanismo de sobrevivencia. La diferencia entre un sentimiento y una emoción es que la emoción es algo transitorio, algo mediado muy rápidamente por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Nosotros tenemos un estímulo y ese estímulo, que ya sea entre por nuestra vista, nuestros oídos, nuestra piel, nuestra boca al momento de comer, entran esos estímulos e inmediatamente hay una descarga neuroquímica en nuestro sistema nervioso central que nos dice ¡pac! Hay algo, ¡pum! Eso es una emoción, una descarga neuroquímica por un estímulo. Y precisamente es inmediata, no es controlable. Seguramente el auditorio ha escuchado tú tantas veces que hay que controlar, que hay que manejar las emociones, cuando realmente son descargas neuroquímicas que no podemos controlar, simple y llanamente se dan. Se dan de manera inmediata porque nos sirven para la sobrevivencia, nos sirven para tomar decisiones. O sea, iba yo caminando y de repente se me torció el tobillo y casi me caigo y me asusté. Eso es una emoción. Es una emoción. Inmediatamente una descarga, sientes algo en tu cuerpo, se activa y tomas una decisión. Estoy en un antro y en eso ponen una canción que hace años no oía y que me encantaba. ¡Ay! Me dio una cosa, eso es una emoción. Sí, claro. No, de hecho, me acordaste, es que ya nuestra edad ya es como que, Claro, ay, esos recuerdos. 100%. No, porque al final de cuentas también experimentamos emociones al momento que recordamos, pero también se experimentan sentimientos, ¿no? Ahora vámonos para el otro lado, ¿no? Si tenemos que la emoción es una expresión neuroquímica, es algo muy, muy fisiológico, el sentimiento ya es la sumatoria de esta emoción más los pensamientos, ¿no? Vamos a agregar algo que nosotros construimos, lo que pensamos. Nuestros pensamientos están mediados por nuestras creencias, dónde crecimos, cómo nos educaron, con quién nos relacionamos, dónde trabajamos, nuestra religión, nuestro estatus socioeconómico, sociocultural, etcétera, ¿no? Nuestras creencias están dadas por todo esto. Y con estas creencias generamos los pensamientos que los sumamos precisamente a la emoción y es cuando generamos
un sentimiento. El sentimiento, a diferencia de la emoción, es algo que dura mucho más tiempo. Un sentimiento te puede tardar 1 hora, 1 día, 1 semana, 6 meses, 1 año, etcétera. Porque es cómo estás nutriendo ese primer efecto emocional que le vas metiendo a través de tus pensamientos. Ahora sí que dame un ejemplo. Ahí te Dámelo va. en un ejemplo. En este momento sucede algo aquí en la producción y Marta se enoja, ¿no? ¡Prum! Y en ese momento viene una descarga química y se altera. ¡Ras! En ese momento tu cuerpo empieza a experimentar una serie de cambios ante esta reacción, a esta reacción fisiológica y te pones en un estado de alerta. Químicamente tienes 10 minutos de estar recibiendo esa sensación. ¿Sí? Si a los 10 minutos tú dejas de meter pensamiento con respecto a lo que sucedió, el enojo baja y dices, bueno, ya, no sucedió esto. Pero si al enojo le empezamos a meter, sí, esto lo hicieron a propósito, no me están poniendo atención, no valgo lo suficiente para mi equipo, algo está sucediendo con ellos, seguramente están pensando mal de mí y por eso están haciendo estas fallas. ¿Te das cuenta? Estamos agregando cosas que hacen que el enojo siga y a veces, o en la mayoría de los casos, se exacerbe. Y es más, con el paso del tiempo, este enojo ya ni siquiera va a ser el primario, ya ni siquiera va a ser por lo que nos enojamos al principio, una falla, pon tú, sino que va a estar cargado de otras situaciones que ya le fuimos sumando, que ya le fuimos agregando y que al final de cuentas nos va a mantener en un estado de enojo, en un estado emocional, sentimental, no gratificante y desgastante, ¿no? Esa es la situación. Y vamos agregando estos pensamientos en relación a otros pequeños estímulos que se pueden ir generando alrededor, ¿no? Entonces, por eso es que es tan crítico la diferencia entre la emoción, porque la emoción es rápida. En términos generales, si nos quedara claro que una emoción nos dura 10 minutos, pues a los 10 minutos nos dejamos de estar enojados, que eso pasaba mucho cuando teníamos poco de casados con mi esposa, ¿no? Con mi esposa teníamos alguna diferencia, ¿no? Y entonces yo me enojaba, me alejaba. En 10 minutos yo ya me había calmado, yo ya no le metía extras y mi esposa todavía me quedaba viendo con ojos de ¿por qué está tan tranquilo, no? ¿Por qué si pasó esto? Y ella continuaba. Claro. Continuaba con el sentimiento, ¿ves? Ya. Continuaba con el sentimiento. O sea, el sentimiento es una emoción alargada y perpetuada. Por los pensamientos. Exacto. Ok, dame la lista de cuáles son las emociones más comunes y cuáles son los sentimientos más comunes. Dentro de las emociones hay varios autores que mencionan que hay 5 básicas, que hay 6, que hay 7, pero realmente las que podríamos considerar como base en los seres humanos está la ira o el enojo, está la alegría, la tristeza, el miedo y el rechazo. Son emociones básicas que al final de cuentas nos permiten pues, estar en la sobrevivencia, como se dice coloquialmente, porque como te comentaba, este tipo de situaciones se manifiestan ante los estímulos que se presentan en el medio y tenemos que reaccionar de forma rápida. Uh-huh. Si nosotros tardáramos en estar pensando, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? Tardaríamos tanto tiempo en tomar una decisión que al final de cuentas nos pondríamos más en riesgo o podríamos sufrir un daño, ¿no? Por ejemplo, diríamos, bueno, ¿y la alegría nos sirve en un momento dado como un mecanismo defensivo? La alegría lo que nos permite es seguir construyendo y seguir haciendo cosas alrededor de eso que nos hace alegres, nos da una satisfacción, nos permite que químicamente estemos funcionando mucho mejor, que tengamos, por ejemplo, otras sustancias también corriendo en nuestro torrente sanguíneo, como son las endorfinas, ¿no? Uh-huh. Que también permiten que disminuyan el dolor, que nos da tranquilidad. Entonces la alegría, digamos que es un reparador ante todas las situaciones de desgaste que mayormente vivimos los seres humanos. Es curioso, la mayoría de las emociones son precisamente para protegernos y solamente tenemos la alegría como esta parte de reparadora de toda esta descarga, ¿no? Si pensamos en el miedo, si pensamos en el enojo, si pensamos en el rechazo o asco, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Son emociones que nos ponen en alerta, ¿no? Nos enojamos con alguien que sentimos que nos va a hacer daño inmediatamente, nos ponemos inmediatamente a la defensa. El asco o el rechazo no es otra cosa que separarnos de una posibilidad de daño, ¿no? Uh-huh. Por eso es que vemos una comida echada a perder y decimos,
¿no? Hay algo que inmediatamente rechazamos, pero y también hasta sin echada a perder, ¿eh? Sí, bueno, hay algunas que es correcto. Pero hay personas que inmediatamente empezamos a experimentar esa sensación de rechazo porque precisamente percibimos que algo no está bien y que al final de cuentas podemos tener un daño, una alteración o simple y llanamente no vamos a estar a gusto compartiendo o comentando lo que estamos viviendo en ese momento con esa persona. Entonces, las emociones en general, estas básicas, nos permiten estar en alerta, nos permiten tomar decisiones inmediatas y de una o de otra manera nos hacen tomar decisiones. Es ahí donde de repente entra el conflicto, ¿no? Porque a veces cuando nos enojamos, inmediatamente respondemos de una manera no óptima, ¿no? Y esta forma no óptima es de una manera destructiva, de una manera intensa, que posteriormente tiene mayores consecuencias que haber reaccionado de otra manera, ¿no? Uh-huh. También el hecho de rechazar constantemente a todo lo que está cerca de nosotros nos aleja de las personas y no nos permite una socialización. Y en fin, ¿no? También el exceso en cuanto a la reactividad que nos puede ocasionar una emoción nos puede poner en riesgos, no solamente con las personas socialmente, sino también algo muy importante, Marta, en nuestra salud física. Uh-huh. Porque al final de cuentas, al ser una situación que se genera en nuestro sistema nervioso central y ser el sistema nervioso central el que rige, el que al final de cuentas vigila cómo funciona todo nuestro cuerpo, las emociones van a tener una repercusión en todos los órganos. Estar emocionalmente intensos todo el tiempo, y hablo de todas las emociones, hasta la alegría intensa es peligrosa. Seguramente has escuchado de personas que reciben una gran noticia maravillosa. No. Y en ese momento se infartan. No, bueno, el otro día hablábamos con un cardiólogo de el síndrome Sakotsubo, que es básicamente que se te rompe el corazón con una noticia pésima, te da un paro. Por supuesto. Claro. Oye, ¿y los sentimientos? Los sentimientos es esta parte que te decía, que la carga de tus pensamientos, ¿no? ¿Qué le estás depositando a esa emoción? Y tiene mucho que ver la crianza, tiene mucho que ver lo que platicamos hace tiempo, los apegos, ¿no? También cómo vivencias el hecho de estar con las demás personas y cómo tú te consideras ser o no ser importante dentro de una sociedad, porque al final de cuentas eso implica mucho cómo nos vamos a estar relacionando y qué pensamos de lo que está sucediendo, ¿no? Que ahí entra lo que conocemos como percepción. ¿Qué de lo que tú estás haciendo yo percibo o yo siento que estás haciendo hacia mí? ¿Cómo me estás mirando? ¿Cómo me estás escuchando? Y eso como yo lo leo. Si tú, por ejemplo, ahorita me estás viendo de una manera directa, yo puedo pensar de múltiples formas. Puedo pensar de una manera positiva. Wow, lo que estoy diciendo a Marta le está interesando muchísimo y está poniendo toda la atención. O bien me puedo ir a la parte negativa. Híjole, yo creo que Marta, eso ya se lo dijeron y estoy diciendo una burrada. Uh-huh. Sí me entiendes, Marta, por eso los pensamientos son importantes. Y entonces mi acción se va hacia otro lado, a una acción de tipo defensiva. Tú simplemente me estás mirando. Yo no puedo saber qué estás pensando tú. Puedo inferir, puedo intuir. Y es más, tengo que echar mano de mis vivencias anteriores, ¿no? De quién me miraba como tú me miras. Pero entonces nosotros que somos fans de la inteligencia emocional y del autogobierno, yo te diría, por eso es tan importante que nosotros sepamos gestionar tanto nuestras emociones como nuestros sentimientos. Y cuando digo gestionar es interpretar, traducir, ubicar, ver dónde lo voy a poner y sobre todo, ¿qué voy a hacer con él? Sí, y fíjate, aquí, tomando en cuenta todo esto que mencionas, podríamos hablar de realidades. Cada persona tiene una realidad muy particular con base a lo que hace y en la posición que está, ¿no? Curiosamente, antes de entrar al programa estaba platicando con mi hija. Mi hija estudia comunicación audiovisual, ¿no? Y hablaba precisamente de los pesos o las cargas que llevan las personas que están detrás del micrófono, las personas que están de staff, las personas que están en producción, las personas que están en switchers, porque cada una vive una realidad diferente, cada una tiene un qué y un porqué de lo que está haciendo y un para qué. Y esa situación les genera una realidad muy particular,
que les genera un entorno de cómo deberían de funcionar las cosas. Y es ahí donde entra la comunicación humana efectiva, ¿no? El entender cómo cada una de las personas vivimos de una manera diferente, entendemos de una manera diferente y por consecuencia actuamos de una manera diferente. Y la comunicación, la expresión, el intercambio de información y saber leer a las personas es fundamental, ¿no? Porque volvemos a esta misma historia. Yo pienso que me estás poniendo mucha atención y que está excelente, pero puede ser el otro lado. Claro. Pero si me voy por el otro lado, entonces empiezo a frenar, empiezo a dejar de ser proactivo, empiezo a dejar de brindar lo que yo traigo y en ese momento, en lugar de que se dé una entrevista, empezamos a tener un gran problema desde mi persona por lo que está sucediendo. Claro, pero entonces yo eso lo traduciría diciendo algo que hemos comentado mucho en este programa, que es, para mí, de las cosas más peligrosas para cualquier ser humano. Ser víctima de tus emociones y de tus sentimientos. Oh, sí. Sí. Porque es verdad que las emociones son resultado de una descarga neuroquímica, pero lo que es verdad es que cuando nosotros conocemos qué situaciones nos generan cierto tipo de emociones, es que podemos gestionar de manera más óptima las cosas. Y al final de cuentas, una emoción, como te comentaba, puede ocasionar un daño orgánico. Una emoción puede ocasionar un daño mental. Una emoción puede generar una disociación, que es salirte de esta realidad y buscar una realidad alterna, ¿no? Claro. O un sentimiento. Claro. Puede cambiar la forma en que tú percibes tu vida. Cómo percibes a los demás. Cómo percibes tu relación o tus relaciones. Y cómo te percibes a ti mismo. Cuando tú decides sucumbir ante un sentimiento. Totalmente, porque tu sentimiento es resultado de tus pensamientos. A ver, ahí les va. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Algo que probablemente le ha pasado a mucha gente. Estabas en una relación y tu pareja te fue infiel. La primera emoción fue espantosa. Cuando a mí me pasó, hasta acabé vomitando. Pero el sentimiento que se queda es de tristeza, de desolación. Entonces, automáticamente empiezas a pensar que es cierta esa teoría de que todos los hombres son infieles, de que no puedes confiar en ellos, de que son mentirosos, de que son egoístas y de que no son confiables. Si tú traduces esa emoción en ese sentimiento y ese sentimiento en una forma de pensar, la próxima vez que conozcas a alguien, tú vas a relacionarte con esa persona desde esa creencia, resultado de una emoción y de un sentimiento. Totalmente. ¿Fui clara? Más clara ni el agua cristalina. Por supuesto. Por eso yo siempre digo, cuéntense la historia que más les convenga. Alguien que tiene a lo mejor dominio sobre sus emociones y sobre sus sentimientos, diría, fue una mala decisión, hice un mal casting, esta no es la persona para mí, no quiero estar más en una relación con un perfil de hombre de esta naturaleza. La próxima vez voy a escoger mejor. Y ¿sabes qué? Como ya me pasó una vez, ya tengo más experiencia, ya tengo más sabiduría, ya tengo más colmillo, esto no va a volver a pasar. Te lo puedes contar de dos maneras totalmente diferentes. La forma como platicas contigo hace la gran diferencia de cómo enfrentas el mundo. Definitivamente. La forma en que platicas contigo es la forma como enfrentarás al mundo. Me fascina. ¿Te gusta? A mí me gusta, porque al final de cuentas el diálogo interno es fundamental. Y en una sociedad donde nos demandan en mil número de cosas y al final de cuentas parecería ser que nunca somos lo suficiente, estamos en una situación de regaño constante, de estarnos diciendo que no somos lo suficiente, que no valemos para nada. En este ejemplo que colocabas tú atinadamente con respecto a un engaño, una emoción que se siente inmediatamente es el rechazo, el asco, porque sentimos que no somos lo suficiente para esa persona que se fue, porque en lugar de pensar en la otra persona que lo hizo por su decisión, porque se le alocó la hormona, por lo que tú gustes y mandes, asumimos
que nosotros somos los responsables, que no somos lo suficiente, Claro. que no hice lo adecuado, que estoy feo, que estoy calvo, que lo que tú quieras. Y entonces tu diálogo es horrible hacia ti, porque te la pasas buscando todos tus defectos, todos tus errores, y curiosamente los tienes todos los días, porque eso no solo lo llevas a la situación de la relación con persona, también la vas a llevar a tu relación en el trabajo, lo vas a llevar a tu relación con los amigos, la vas a llevar a tu relación en general, porque el que no vale eres tú. Y si no vales, no vales en todos los aspectos. Claro. Y todo eso es un sentimiento, Marta, precisamente. Todo eso es un sentimiento. Todo eso es un Y sentimiento. fíjese qué interesante. Nosotros que tenemos historia de varios programas que hemos hecho con especialistas en el tema, han dicho algo muy importante. El 99.9% de las infidelidades no tenían que ver nada contigo. Entonces, uno con ese sentimiento puede tomar la decisión de decir, esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi valor, no tiene nada que ver con la persona, la mujer que soy, con lo que yo puedo ofrecerle a una pareja. Esto tiene que ver todo con ella o con él, en la decisión que él tomó de serme infiel. ¿Cómo te conviene más tener esa conversación contigo? Porque también, voy a poner otro ejemplo, ¿cuántos de nosotros no conocemos a personas, normalmente son más maduritas que jóvenes, que llevan 20, 30, 40 años, a lo mejor divorciados de tu papá, y que hasta la fecha siguen diciendo, porque tu papá cuando nos dejó nos destruyó la vida a todos, ¿no? Oh, sí, ¿No? claro. Cuando tu padre nos abandonó, o no, lo que pasa es que mi vida ha sido muy difícil porque hace 19 años cuando mi marido me fue infiel, no, sigues absolutamente secuestrada en ese sentimiento. Sigues ahí. Ahí. Porque también tiene ganancias secundarias. Y perdón, resentida. Ajá. Que la palabra resentida o resentir es volver a sentir. Y hay gente que vive perpetuamente resentida, resintiendo, volviendo a sentir lo que sintieron hace 40 años, durante 40 años consecutivos. ¿Ibas a decir? Sí, y es que es curioso, Marta, porque al final de cuentas una persona tiene este tipo de resentimientos porque también le permite, lo que te voy a decir va a sonar medio crítico, les permite vivir. Porque este hecho de tener algo por qué vivir, tal vez enfermo o mórbido, les permite vivir o sobrevivir. El hecho de odiar a alguien, de sentir esa situación nociva, genera descargas de neurotransmisores que al final de cuentas son intensos y como que le dan una liviane a su vida. Una razón de ser. Una razón de ser, Marta. Eso es lo más crítico, porque en un momento dado podremos decir, pues es que ya olvídalo, déjalo, pues trasciéndelo, ¿no? Pues se fue con la otra y bendito Dios y estaba también regacho, o lo que tú gustes y mandes. Pero de una u otra manera, ese hecho de estar ahí les permite vivir. Y es ahí cuando los procesos terapéuticos tenemos que entrar a reconstruir y deconstruir esa personalidad que parte desde los apegos, mi querida Marta, parte desde ahí. Por eso cuando platicamos de los apegos decíamos qué tan importante es, ¿no? El cuidado, la atención desde que somos pequeños. Y voy a añadir algo más. Muchas veces se ha vuelto tan parte de tu discurso que es que yo no puedo soltar lo que este hombre me hizo a mí hace 16 años porque es mi discurso. Porque cuando llegan mis nietos y me dicen, ay, abuela, qué padre, ¿por qué no tienes un marido? Mi discurso es, porque todos los hombres son un horror, porque los hombres no son confiables y mienten. O cuando me digan, abuela, ¿por qué te quedaste sola? Pues yo me quedé sola porque hace muchos años, mi amor, tu abuelo me dejó y la vida para todos cambió para siempre. Y esa se vuelve no solamente su discurso, pero tú lo sabes mejor que nadie. El ser víctima de alguien, el ser víctima de algo, trae unos beneficios espectaculares. Totalmente.
Y eso es curioso, lo ves hasta en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales empiezas a escribir sobre victimización, sobre sufro, sobre estoy muy mal, sobre apapáchanme, sobre nadie me quiere. Y toda la gente empieza así, no te preocupes, aquí estoy. Y se carga la lista de 1000 número de... Pero si dices, wow, la vida es increíble, la vida es emocionante, disfruta. 3 likes. 3 likes. Nadie te pela. O sea, yo soy pésimo en las redes sociales porque yo hablo de eso. Nada. Pero algunas veces hice 2 o 3 veces ese experimento social, ¿no? De poner una situación crítica, ¿no? Me acuerdo que una vez puse, creo que llega el momento en que uno se cansa de ayudar a las personas y se vive una gran soledad de estar ayudando y que nadie se preocupe por uno. Creo que estoy en ese momento donde la vida se comienza a ver oscura. Fíjate, hasta me acuerdo del espiritual. Claro. Yo muriéndome, bien, ¿no? Dramático. Bien dramático. Y empiezan a caer la información. No, Mario, como tú, no es posible. Tú, Mario, en lo que te podamos ayudar, pero si tú eres el terapeuta, apóyate, pum, pum, pum. Pero la lista fue enorme, porque precisamente mucho del ser humano está en esa situación de cuidar, de proteger al desvalido, ¿no? Claro. Entonces, en ese hecho, las personas aprovechan esa gran oportunidad de ponerse victimizados, y eso lo vemos en muchos campos, donde la victimización es parte de la forma de manipulación, no solamente individual, sino a nivel global, claro, ¿no? Y la forma más eficiente de recibir compasión, misericordia, ayuda, apoyo y atención es muchas veces a través de hacerte la víctima. Hay muchas personas que dominan familias completas. Uy, dije algo medio rudo, pero sí, hay personas que dominan familias completas a través de la victimización. Y todo gira alrededor de esta persona. ¡Qué crítico! Sí, inmediatamente abre tus ojos porque al final de cuentas, esta también se vuelve una herramienta, ¿no? La emoción, la forma de expresión, la forma de victimizarse se vuelve una gran herramienta de control, de obtener cosas, de evitar que los hijos se vayan con la novia, de mantener a las hijas cuidando a las personas, entre otras tantas situaciones. Pero qué fuerte lo que acabas de decir, porque yo creo que todos cuentavientes o lo están viviendo o lo están viendo en alguna otra familia. ¿Conocen alguna historia en donde, no, es que todos estamos secuestrados por mi hermana, que no da ni para adelante ni para atrás, entonces el pendiente de mi mamá, pero el de mi papá, pero es la que se lleva toda la atención en las conversaciones familiares porque todos hablamos de ella y de la preocupación que tenemos para ella y todos estamos viendo cómo ayudamos y pasa 1 año y pasan 2 y pasan 15 y cuando te das cuenta y después de escuchar lo que dijo Mario, te cae el 20 que toda tu familia está secuestrada por una persona. Y como todo en la vida se vuelve procesos de adaptación, las personas se adaptan a ese estilo de vida y comienzan también a derivar todo lo que hacen por la situación que están viviendo. No, pues es que por el sufrir de mi hermana, pues no me di cuenta y me embaracé, ¿no? No, pues es que por el sufrir de mi hermana, sí, claro. No sabes, no he podido llevar a los niños a Disney, ¿no? Claro. Y en 1000 número de pretextos, porque también empezamos a utilizar a ese punto y también reproducimos la victimización en segundo grado. Ok, te voy a hacer una pregunta infernal, Mario Citalán. No me hagas sentir mal, ¿eh? No. ¿Cómo podemos hacernos conscientes de la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos incorrecta, basada en una emoción o un sentimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta que por ese pensamiento nos estamos convirtiendo en una víctima de nuestra historia? ¿Y cómo corregir? Wow. Échate ese trompo a la uña. Ya te aventaste como 10 sesiones de terapia, pero bueno. Sí. Pero partimos de la siguiente premisa. Ok. Generalmente cuando hablamos con nosotros y la forma de hablar es de forma negativa, de forma destructiva, este tipo de diálogo es muy desgastante, muy desgastante. Entonces, cuando estamos con nosotros y estamos pensando sobre alguna situación y nos sentimos sumamente cansados, seguramente es que el discurso no es el mejor
y que este discurso generalmente es destructivo. Otro punto interesante a tomar en cuenta es que cuando tenemos un diálogo negativo, difícilmente podemos estar solos, ¿no? Que esto es algo fuerte para entender, porque al final de cuentas la soledad es algo que no podemos evitar. En algún momento dado las personas se alejarán de nosotros, en algún momento dado tendrán cosas que hacer, pero el hecho de estar solos, estar con nosotros mismos y no soportar la soledad es porque precisamente estamos con una persona chocante, molesta, que somos nosotros mismos y que generamos ese desgaste. Por eso no podemos estar solos. Bajo esta óptica, tenemos dos elementos, podemos dejarlo así. Hay muchos más, pero tomemos estos dos elementos. Uno, si yo estoy conmigo hablando y es desgastante, seguramente estoy hablando mal conmigo. Segundo, si no sé estar solo o sola, es porque seguramente lo que hablo conmigo es negativo. Bajo esta premisa, el lado contrario, cuando mi diálogo interior es bueno, cuando estoy hablando de manera óptima, cuando lo que me estoy diciendo es sumamente agradable, se comienza a sentir un nivel de energía bastante interesante, pero sobre todo existe tranquilidad y algo que es muy abstracto, que es la paz, ¿no? El hecho de hablar positivamente con nosotros mismos nos da mucha paz. Nos permite estar a solas. De hecho, las personas que hablan bien con ellas generalmente buscan espacios de soledad, de estar con ellos mismos, no mascullando su tristeza, sino viendo qué pueden hacer, qué pueden producir, qué pueden ayudar. Cuando hablamos bien con nosotros, buscamos ayudar a las personas, Marta, porque queremos expandir eso que estamos sintiendo de manera positiva. Cuando hablamos de manera negativa, buscamos lastimar a las personas, porque al final de cuentas intentamos que alguien esté peor que yo para no sentirme tan mal en relación a esa persona. Hurt people, hurt people. Sí. La gente lastimada, lastima gente. Totalmente. Y es un acto inconsciente, Claro. es un acto involuntario, pero que cuando nos damos cuenta de esa situación es la gran posibilidad de cambiar. Para ahí, Me paro ahí. pregúntense. ¿Qué tema en su vida se ha vuelto parte de su discurso? O se las pongo así. ¿Qué evento causó una emoción que se convirtió en un sentimiento, que se convirtió en la percepción de tu realidad, que te ha obligado a conducirte como una víctima de esa historia en tu vida hoy todos los días? Si ustedes logran hacer ese proceso de conciencia, es el primer y el gran paso. Sí. ¿Cuál es el que sigue? Déjame te agrego algo. Es que este gran paso, la mayoría de las personas no la dan porque es doloroso. Y el dolor es un mecanismo de defensa. Y hablamos de dolor de tipo físico y de tipo mental y de tipo emocional. El dolor nos avisa que hay algo que debemos de cambiar, que hay algo que debemos de mejorar. Y cualquier situación de cambio, cualquier situación de enfrentarnos a esa realidad que es diferente a la realidad que nos hemos estado viviendo, ocasiona dolor. Y en ese proceso de dolor es el rechazo. Rechazamos esa posibilidad de cambiar, esa posibilidad de modificar esa situación. El dolor es algo que al final de cuentas nos han enseñado que es negativo y que debemos de huir al dolor, ¿no? Eso pasa mucho en el ejercicio. La mayoría de las personas deja de hacer actividad física, deja de hacer un entrenamiento porque precisamente tiene dolor. Y el dolor dice, no, ¿para qué me subo aquí? Me siento peor, ¿no? Que decían que el ejercicio es maravilloso. Y ese dolor hace que rechace la oportunidad de estar bien el resto de la vida, porque al final de la historia, si alguien hace actividad física, rebasa ese dolor, al momento de rebasar ese dolor, empiezan las ganancias, empieza la energía, empieza el buen estado de humor, empieza la mejor relación con las demás personas, ¿no? Realmente nos empezamos a autoconceptuar como que sí podemos. Fíjate, qué maravilla. Vencer el dolor, que es el siguiente paso, es yo tengo que dominar el dolor, estoy enfrentando esto y me está doliendo. Me siento mal, me siento
triste de haber estado así, me siento frustrado, me doy cuenta cómo es posible que tantos años haya estado en esa situación. Ese es el primer punto, pero el siguiente es, puedo hacer algo. Puedo hacer algo. Tú mencionabas hace un momento, Marta, que mucha gente dice, es que yo no puedo yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer cambios. Y la palabra clave es, yo sí puedo. Porque todos los seres humanos podemos hacerlo. Todos. Y dentro de nuestra sociedad hay muchísimas cosas que nos dicen que no podemos hacer. Muchísimas cosas que nos dicen que no podemos hacer. Es más, vemos a la gente exitosa e inmediatamente denostamos, porque nos duele a veces ver a la gente exitosa. Nos lastima ver que gente pudo hacerlo por los resentimientos. Ese resentimiento, esa sensación de haberme sentido rechazado, de haberme sentido no querido, de haberme sentido fuera de lugar, y en este momento volverlo a sentir por toda una sociedad más grande. Los apegos, ¿no? Volvemos a esta misma situación, ¿no? Claro. Y entonces estamos en una sociedad donde, como todos me demandan, y yo no cumplo lo que los demás dicen, porque ni siquiera estoy pensando lo que yo quiero. Estoy a razón de lo que los demás dicen que debo de hacer, de lo que los demás dicen que debo de pensar, de lo que los demás nos dicen que debo de sentir. Porque algo muy importante que no hemos mencionado, Marta, las emociones se aprenden. Las emociones secundarias, técnicamente las emociones innatas, las que mencionaba, el enojo, la ira, la alegría, el miedo, el rechazo, el asco, son innatas. Técnicamente en todo el mundo se reproducen igual por estímulos similares. Pero hay emociones que vamos aprendiendo en relación a lo que vivimos en nuestra familia, a lo que vivimos con nuestros pares, ¿no? Nosotros aprendemos de qué ser felices, aprendemos qué nos pone tristes. Aprendemos qué nos inspira. Aprendemos a qué tenerle miedo. Exactamente, Marta. Y en una sociedad donde te han dicho que todo puede ser negativo, está bien cañón. Platicaba con mi hija precisamente de que cuando yo tenía su edad, ¿no? Cuando yo tenía su edad, pues sí, siempre había situación de crisis, no había dinero, una recesión terrible, se le quitaron ceros al peso, ¿no? Tembló, se cayó la mitad de la Ciudad de México, también habían guerras, estaba la guerra del Golfo, todo existía, o sea, vivimos esa historia, pero la vivimos con menos miedo, porque la información no nos llegaba tan seguida y tan repetidamente. Y la ignorancia es atrevida. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Si es un estado maravilloso, es increíble, un estado maravilloso, es no saber, mi amor. O sea, sí. No saber. Cuando no sabes, vives y dices, wow, no pasa nada, hasta que te viene el golpe, que eso es el crítico, porque cuando no sabemos, viene el golpe durísimo. Cuando sabemos, como que no estamos tan en la fantasía, pero evitamos que los golpes sean terribles y destructivos y que no nos levantemos. Esa es la gran diferencia. Por eso vale la pena saber. Por eso amamos la terapia en este programa y pensamos que debería de ser parte de la canasta básica de todo el mundo. Porque lo que acaba de decir Mario Citalán me lo llevo al corazón para siempre. La forma en que platicas contigo define la forma en que interactúas con el mundo. Need he say more. Mario Citalán, si les urge irse a vivir a su casa para siempre con él, a terapiarse, está en Twitter en Mario Citalán, igualmente Mario-Citalán en Instagram, y Doctor Mente, DR Mente, para que en este momento se metan a su TikTok y lo sigan en TikTok. Y si quiero tomar terapia contigo, ¿cómo le hago? Me pueden encontrar ahí o mandarme un mensaje directo que entren a mi página web, mariocitalán.net. En mariocitalán.net hay un enlace directo a WhatsApp donde me pueden escribir y con mucho gusto nos ponemos en contacto, ¿no? Qué increíble platicar contigo. Qué increíble estar contigo, Marta. Tu visión es tan interesante. Van a decir que soy palero, la verdad que no, yo digo lo que veo. Tienes una magia muy particular, puedes generar diversos tipos de emociones y sentimientos, eso es increíble, pero yo no te conozco tanto, pero lo que te conozco es maravilloso y realmente siempre es un placer poder platicar contigo. Es un placer para mí platicar contigo. Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen.
y en vivo en radio mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina.